Franco era uno de los oficiales más destacados en el departamento de policía de la ciudad. Su habilidad para resolver casos complejos lo había llevado a enfrentar a algunos de los criminales más temibles del área. Sin embargo, el caso actual era diferente. El prófugo que había estado aterrorizando la ciudad durante años había eludido todas las capturas, y ahora, tras un llamado urgente, Franco se encontraba en un edificio abandonado, el presunto escenario de un nuevo crimen. El edificio se alzaba en un rincón olvidado de la ciudad, su estructura en ruinas y sus ventanas rotas apenas permitían que entrara la luz de la luna. Franco avanzó con cautela, sabiendo que el silencio en lugares como este podía ser engañoso. La escena era inquietantemente vacía, salvo por un cuerpo tendido en el suelo y un pequeño trozo de papel arrugado cerca. El cadáver era de un hombre de mediana edad, su rostro contorsionado en una expresión de terror indescriptible. Franco se arrodilló junto al cuerpo, recogiendo el papel con cuidado. Al desplegarlo, encontró una dirección escrita a mano y una serie de letras y números que parecían formar un enigma. La dirección apuntaba al cementerio de la ciudad. Franco sintió un escalofrío recorrer su cabeza. El cementerio a esa hora de la noche estaba desierto, y se decía que era el lugar preferido del asesino para esconder sus pistas. Sin dudarlo, se dirigió rápidamente hacia allí, con la esperanza de encontrar alguna respuesta en ese lugar sombrío. El cementerio estaba envuelto en un manto de niebla cuando Franco llegó. La luna se alzaba alta en el cielo, proyectando largas sombras sobre las lápidas y creando un ambiente aún más inquietante. La dirección del papel lo condujo a una sección específica del cementerio, donde las lápidas eran antiguas y estaban cubiertas de musgo. Franco examinó la primera lápida que coincidía con las coordenadas del papel. Era de una mujer llamada Clara, fallecida en 1997. La lápida era antigua, pero en buen estado. A su lado, encontró otra lápida, la de un hombre llamado Eduardo, fallecido en 2001. Cada lápida correspondía a una de las víctimas del asesino en serie. Finalmente, llegó a la última lápida en la lista, la que no tenía sentido en el contexto de las otras. La inscripción era Samuel, 1985 a 2024. Franco no había oído hablar de esta persona en los informes del caso. La lápida estaba en el centro de un pequeño círculo de lápidas, y parecía estar en perfecto estado, a diferencia de las otras que estaban desgastadas por el tiempo. Franco se arrodilló frente a la lápida de Samuel y notó algo extraño: había una pequeña hendidura en la base de la lápida. Decidió examinarla más de cerca, sacando una linterna para iluminar el área. Con esfuerzo, logró abrir la pequeña cavidad y encontró un objeto que le hizo el corazón latir con más fuerza: una caja metálica cubierta de polvo. La caja tenía una cerradura oxidada, pero Franco logró abrirla usando una palanca de herramientas que llevaba consigo. Dentro, encontró una serie de fotografías y documentos. Las fotos eran en su mayoría de las víctimas conocidas, pero entre ellas había una foto en particular que hizo que Franco se quedara helado. Era una imagen de él mismo, tomada en su oficina, en el momento en que estaba recibiendo el llamado sobre el caso. Las fotografías parecían estar organizadas en una cronología detallada. Franco observó cada una con creciente horror. Había imágenes de él en el edificio abandonado, tomadas desde ángulos que no había notado antes. El asesino había estado siguiéndolo y documentando cada uno de sus movimientos. Los documentos incluían un diario, cuyo contenido revelaba una mente perturbada obsesionada con Franco. El asesino había planeado su venganza meticulosamente. Los registros del diario mencionaban a Franco como la última pieza del rompecabezas. La lápida de Samuel no era solo una pista, sino un mensaje. Samuel era el nombre del próximo objetivo, Franco mismo. Franco sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo. El asesino no solo había seguido sus movimientos, había planeado cada detalle para llevarlo a este momento. Mientras leía el diario, notó un pasaje que hablaba de una ceremonia final que se llevaría a cabo esa noche en el cementerio. Un ruido rompió el silencio, un crujido en el suelo detrás de él. Franco giró bruscamente, su corazón latiendo con fuerza. La figura encapuchada que apareció de entre las sombras lo hizo dar un paso atrás. El asesino, al que ahora reconocía como el autor de tantas muertes, avanzaba con una calma inquietante. «Bienvenido al final del juego», dijo el asesino con una voz que parecía provenir de las entrañas mismas del terror. «Todo ha sido diseñado para ti. Las pistas, las trampas, todo estaba destinado a llevarte aquí».
Franco desenfundó su arma, intentando mantener la calma mientras apuntaba hacia el asesino. ¿Por qué?, preguntó Franco, su voz temblando. ¿Por qué me has elegido? Porque eres el mejor, respondió el asesino, acercándose lentamente. Y el mejor merece un final digno de su habilidad. Pero no solo eres la última víctima, también eres la última pieza del juego. El último acto en mi espectáculo. El asesino avanzó con una rapidez sorprendente, y Franco sintió el frío acero de un cuchillo rozar su piel. La desesperación lo envolvió mientras intentaba defenderse, pero el asesino era implacable. En una fracción de segundo, Franco se encontró en el suelo, sintiendo el dolor punzante en su pecho. Con el último vestigio de conciencia, Franco miró la lápida de Samuel Reyes. Comprendió con horror que la lápida no solo era una pista, era una marca de su destino final. La última pieza del rompecabezas no era un simple nombre, sino una sentencia de muerte. El asesino se inclinó sobre él, susurrándole al oído mientras la vida de Franco se desvanecía. Las palabras finales del asesino resonaron en su mente, confirmando la aterradora verdad: el caso que había comenzado con un simple llamado había terminado en una trampa meticulosamente planeada, donde el cazador se había convertido en la presa. Franco cerró los ojos, sabiendo que su última pista había sido su propia tumba. El cementerio, con sus lápidas y sombras, se convirtió en el escenario de un juego macabro que había terminado con el más aterrador de los finales. La última página del diario del asesino reveló el verdadero horror: el juego nunca había terminado, solo había cambiado de escenario. La ciudad, aterrorizada por el asesino en serie, nunca sabría que uno de sus mejores protectores había sido atrapado en una trampa mortal.